La extraña y curiosa historia de la lobotomía. La lobotomía, también conocida como leucotomía, es una operación neuroquirúrgica que implica dañar permanentemente partes del lóbulo prefrontal del cerebro, según la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, AAS. Introducidas a mediados del siglo XX, las lobotomías siempre han sido controvertidas, pero se realizaron ampliamente durante más de 2 décadas como tratamiento para la esquizofrenia, la depresión maníaca y el trastorno bipolar, entre otras enfermedades mentales. ¿Cuándo fue la primera lobotomía? Incluso antes de la primera lobotomía, los médicos manipulaban el cerebro para cambiar el comportamiento. A fines de la década de 1880, el médico suizo Gottlieb Burckhardt estirpó partes de la corteza cerebral de pacientes con agitación maníaca, alucinaciones auditivas y síntomas de esquizofrenia. Burckhardt señaló en un artículo de 1891 que la cirugía calmó a sus pacientes, aunque algunos sufrieron complicaciones como debilidad motora, afasia sensorial, incapacidad para comprender el habla, la escritura o los símbolos táctiles y epilepsia, y un paciente murió 5 días después del procedimiento, informaron los investigadores. En 2008 en el Journal of Neurosurgery. Al neurólogo portugués António Agas Moniz se le atribuye la invención oficial de la lobotomía en 1935, por la que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1949. Posteriormente, se inició un movimiento para revocar el premio, sin éxito. El avance de Moniz se inspiró en procedimientos similares a la lobotomía que el neurocientífico de Yale John Fulton y su colega Carlyle Jacobsen realizaron en chimpancés. Removieron ambos lóbulos frontales en una chimpancé hembra que previamente había mostrado enojo y frustración si cometía un error mientras realizaba tareas en experimentos. Después de la cirugía, el chimpancé se volvió más cooperativo y no mostró signos de frustración, escribieron los científicos en 2014 en el Singapore Medical Journal. Más tarde ese año, Moniz y su colega Almeida Lima realizaron los primeros experimentos de lobotomía humana, operando a 20 personas. Los médicos apuntaron a los lóbulos frontales de los pacientes porque esa región del cerebro está asociada con el comportamiento y la personalidad. Moniz reportó las cirugías como un éxito en el tratamiento de pacientes con condiciones como depresión, esquizofrenia, trastorno de pánico y manía, según un artículo publicado en 2011 en el Journal of Neurosurgery. Pero las operaciones tuvieron efectos secundarios graves, como aumento de la temperatura corporal, vómitos, incontinencia urinaria e intestinal y problemas oculares, así como apatía, letargo y sensaciones anormales de hambre, entre otros. La comunidad médica inicialmente criticó el procedimiento, pero sin embargo, los médicos comenzaron a usarlo en países de todo el mundo. ¿Cómo se realiza una lobotomía? Los primeros procedimientos de lobotomía de Moniz consistieron en hacer un agujero en el cráneo e inyectar etanol en el cerebro para destruir las fibras que conectaban el lóbulo frontal con otras partes del cerebro. Más tarde, Moniz desarrolló un instrumento quirúrgico llamado leucotomo, que contiene un lazo retráctil de alambre que, cuando se gira, corta una lesión circular en el tejido cerebral. Los médicos italianos y estadounidenses fueron los primeros en adoptar la lobotomía. Los neurocirujanos estadounidenses Walter Freeman y James Watts fueron los primeros en realizar el procedimiento en los Estados Unidos en 1937, haciendo 9 núcleos en la materia blanca de cada lóbulo frontal, de un paciente de 59 años, según un informe de 2015 en el revista The Lancet. Adaptaron la técnica de Moniz para crear la técnica de Freeman-Watts o la lobotomía prefrontal estándar de Freeman-Watts, en la que un cirujano perforó agujeros en el cráneo del paciente, luego insertó y giró un cuchillo para destruir las células cerebrales, apuntando a las conexiones entre la parte de los lóbulos prefrontales y una región en el tálamo, que es una estructura de materia gris hacia el centro del cerebro, escribió The New York Times en 1994 en Dr. Freeman pensó que la psicosis era el resultado de una autorreflexión excesiva, pensamientos que daban vueltas sobre sí mismos una y otra vez, dijo Miriam Pousner, profesora asistente en el Departamento de Estudios de la Información de la UCLA, en 2019 en la Historia de la Medicina de la Biblioteca Nacional de Medicina. Serie de conferencias en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland. Estaba siendo literal cuando dijo que la lobotomía era una forma de cortar esos pensamientos que circulan sin cesar dentro del cerebro, dijo Pousner.
El psiquiatra italiano Amaro Fiamberti desarrolló un procedimiento que consistía en acceder a los lóbulos frontales a través de las cuencas de los ojos. Ese procedimiento inspiraría a Freeman a desarrollar la lobotomía transorbitaria en 1945, un método que no requeriría un cirujano tradicional ni un quirófano, informaron los investigadores en 2019 en la revista Frontiers in Neuroscience. La técnica implicaba el uso de un instrumento llamado orbitoclasto, un instrumento largo y delgado modelado a partir de un picahielo que el médico insertaría a través de la cuenca del ojo del paciente con un martillo. Luego moverían el instrumento de lado a lado para separar los lóbulos frontales del tálamo, la parte del cerebro que recibe y transmite información sensorial. La lobotomía rara vez, o nunca, se realiza hoy en día, y si se realiza, es un procedimiento mucho más elegante, dijo Lerner. No vas a entrar con un picahielo y hacer el tonto. La extirpación de áreas específicas del cerebro, psicocirugía, se reserva para el tratamiento de pacientes en los que todos los demás tratamientos han fallado.